Muy buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a tener nuestro tiempo de estudio bíblico. Hoy es sábado, estamos a 18 de noviembre y estoy entrando en una hora más tarde. Son las 11:25 de la noche y es que hemos tenido una actividad con los jóvenes desde las 6 de la tarde hasta ahora, que terminé de repartir jóvenes con la furgoneta. He estado por ahí repartiendo a jóvenes por sus casas, sus hogares, y aquí estamos. No podíamos quedarnos sin nuestro estudio bíblico de cada día. Hoy es sábado, así que nos toca historia de la iglesia. Vamos a ver algo más de la historia de la iglesia y vamos a ser edificados seguramente, porque siempre que abrimos la palabra de Dios siempre somos bendecidos. Bueno, como estamos en una hora extraña, no es la hora de siempre, pues vamos a esperar que se conecten algunos hermanos más, pero bueno, ya tenemos por ahí alguno conectado y algún saludo, así que nosotros vamos a ir haciendo el estudio, y si algunos hermanos no se pueden conectar en el directo, lo pueden ver después en diferido. Vamos a hacer una oración y presentamos este tiempo en las manos de Dios. Señor, estamos muy agradecidos por permitirnos, Señor, reunirnos en tu nombre. Y queremos pedir tu dirección para que todo lo que podamos hablar y decir ahora sea para edificar tu iglesia. Cuando miramos atrás en el tiempo, en la historia de la iglesia, vemos y entendemos, Señor, que hay cosas que se torcieron durante el camino, y siempre nuestra misión, como tú le dijiste a la iglesia de Éfeso, acuérdate de dónde has caído, y queremos, Señor, reflexionar y ver dónde se cometieron errores, dónde nos desviamos, porque queremos ser esa iglesia que tú esperas para este tiempo. Es un gran desafío, es un reto, porque no es fácil, pero ahí tienes un grupo de tus hijos que se esfuerzan, que están buscándote cada día. Sabemos que tu palabra, Señor, nos va transformando, y queremos pedir tu dirección también para hoy, que tú estés guiando este tiempo. Bendice a todos mis hermanos. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bienvenidos a todos los que os estáis conectando en directo. Ahí tengo el saludo de Miguel Torres. Dice: buenas noches, amado Pastor Víctor y hermanos en Cristo. Sí que es un gran esfuerzo trabajar en la obra del Señor. Hasta esta hora, nuestro buen Dios lo recompense conforme a sus riquezas en gloria. Gracias, Miguel. Dios nos recompensa. La verdad es que todo lo que hacemos para nuestro Dios vale la pena. Dios, Jesús, hizo mucho más por nosotros, así que por mucho que nosotros hagamos siempre sería poco. Voy a retomar el texto que nos quedamos el último día. Vamos a leer en segunda de Timoteo, capítulo 4. Leeré el versículo del 9 al 17. Recuerda que estábamos viendo acerca de la orden de los dominicos y de los franciscanos. Y estábamos viendo que, bueno, estas dos órdenes en particular hicieron voto de pobreza. Vivían tratando de desprenderse de las riquezas materiales, incluso irse al otro extremo, a la pobreza. Dios no nos dice que tengamos que vivir en pobreza, pero yo no tengo nada que criticar a hermanos que digan: mira, me voy a despreocupar totalmente de lo material para concentrarme en la obra del Señor. Está bien, cada uno delante del Señor, pero es digno que tú tengas tu casa, que tengas las cosas necesarias para vivir honradamente y dignamente. Pero resaltamos esa actitud, ¿no? Que de hecho es la actitud de Pablo, la actitud de los personajes bíblicos. No vivían mendigando en las calles, pero tampoco vivían obsesionados con comprar y vivir cómodamente y tener muchas cosas. Ya leímos el otro día en Hechos 18, del 1 al 5, y creo que también leímos 2 Timoteo 4. Vamos a recordar este pasaje del 9 al 17. Escribe Pablo a Timoteo y le dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entendemos que Crescente y Tito fueron a esas regiones pues para servir, para estar en la iglesia. Demas, dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Se ha ido a Tesalónica. ¿A dónde se fue? ¿Qué hizo? Pues seguramente a vivir su vida.
cualquiera diría, pero eso no está mal, ¿no? Sí, no, pero Pablo vivía para predicar a Cristo y contaba con colaboradores que vivían de esa manera. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Títico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. O sea, fíjate, ¿no? Pablo echa de menos tener el capote, está pasando frío. Él está prisionero y parece que no le sobran las cosas. Y le pide a Timoteo, tráeme el capote cuando vengas. Timoteo va a tardar semanas o meses en venir hasta donde él esté, porque esos viajes eran larguísimos en barco, tenían que hacer trayectos a caballo, caminando, en barco. Así que Pablo se va a tener que aguantar. Hay un tiempo pasando frío sin el capote. Pero nunca vas a ver a Pablo quejándose de nada. Nunca vas a... Dice que en todo he aprendido a contentarme, tanto si tengo abundancia como si tengo escasez. Estaba contento cualquiera que fuera su situación. Ese es el espíritu que debe tener el creyente. A veces nosotros nos falta algo y ya nos lamentamos y nos quejamos y alzamos el grito al cielo. ¡Ay, Señor, ¿por qué me permites? Mira, nos tendríamos que sentir afortunados. Así decía Pablo, sentíos gozosos, afortunados. Si tenemos para vestir, para comer y para cobijarnos, estemos contentos con eso. Deberíamos estar contentos con eso, pero no siempre lo estamos. Muchas veces nos quejamos y miramos aquello que no tenemos. Casi siempre miramos a los que tienen más que nosotros y así nos sentimos desdichados y pensamos, ay, pobre de mí que no me puedo comprar esto, que no puedo tener aquello otro. Cuando ponemos nuestros ojos en Jesús y entendemos la misión que Él nos ha dado, recuerda, estamos estudiando historia de la Iglesia y nosotros somos los que estamos escribiendo esa historia en este tiempo que nos toca vivir. Dice en el versículo 14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. O sea, en la obra Pablo tenía que sufrir situaciones, confrontaciones, traiciones. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Está en la cárcel, pero dice, fui librado de la boca del león. Cuando tuvo que comparecer ante César para dar explicaciones y fue interrogado, dice que todos le dejaron, por vergüenza, por miedo. Son tiempos de persecución contra los cristianos. Lo que pasa que a mí me sorprende que no hubo ni un cristiano valiente que dijese voy a acompañar a Pablo, que no se sienta solo. Quizás no han cambiado mucho los tiempos, no sé cómo habríamos actuado nosotros. Pedro también tuvo temor y maldijo que no conocía a Jesús. A veces pensamos que somos muy valientes, pero realmente no somos tan valientes. Pero confiamos ya no en nuestras fuerzas, sino en la fuerza del Señor que Él nos sostendrá. Y quiero leerte otro texto en Tito 1, antes de que pasemos a ver otro personaje de la historia de la Iglesia. Tito 1, del 1 al 3. Hemos estado viendo a John Wycliffe, a John Hus, estuvimos viendo también a Pedro Baldo. Hemos estado viendo algunos de esos personajes que podríamos llamar pre-reformadores, porque la reforma oficialmente comenzó en el año 1517, pero Dios ya tenía hombres y mujeres en todos los tiempos que defendieron el Evangelio. Y algunos de estos que te he dicho pues fueron esos precursores, fueron los que vivieron justo en los años, siglos antes de que estallase la reforma de una forma más notable, ¿no? Vamos a leer Tito 1, del 1 al 3. Pablo, siervo de Dios y del apóstol Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es en según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada
por mandato de nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Bueno, Dios sigue obrando en sus hijos. Pablo le está escribiendo a Tito y está diciendo en estas palabras al comienzo de la carta, en el saludo, está diciendo, hablando de los escogidos de Dios. Dice que conforme a la fe de los escogidos de Dios y del conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y que a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Ahí estábamos el último día. Francisco de Asís se propuso predicar el Evangelio. Tomó ejemplo de hombres como Pablo. Pablo era su visión, era su pasión, era su objetivo, predicar a Jesucristo. Y su vida desde que le conoció estuvo destinada a eso. Así como estos personajes que hemos estado estudiando, y hoy vamos a estudiar otro. Y ya que todavía estamos recientes en el aniversario de la Reforma protestante, porque se conmemora el 31 de octubre y hoy es 18 de noviembre, hace apenas 3 semanas, que estuvimos teniendo también nosotros un culto unido con las iglesias de la zona, pues hoy vamos a hablar de Martín Lutero. Hemos hablado, como os dije, de John Wycliffe, el teólogo que defendió la palabra, la predicó, escribió muchos libros, tradujo la Biblia del latín al inglés. Hemos hablado de John Huss, un sacerdote que conoció a Cristo estudiando la Biblia y predicó el Evangelio hasta que lo mataron, lo quemaron en la hoguera por predicar a Cristo. Hablamos de Pedro Baldo, hablamos de todos estos que por predicar el Evangelio muchos tuvieron que entregar sus vidas. Algunos, como Lutero, no murieron como mártires, pero sí que expusieron su vida, y no fue porque no quisieran matarle, sino porque Dios le preservó. Hablamos de reformadores como Lutero, pre-reformadores, como os he mencionado esos nombres. Y en los tiempos de Lutero, pues vamos a hablar de Lutero y de otros reformadores. Hoy nos vamos a concentrar. ¿Por qué hablamos de reformadores? Reforma, la palabra reforma. ¿Qué te sugiere la palabra reforma? Cuando dices, ay, esta casa está muy vieja, vamos a reformarla, ¿verdad? ¿Qué pasa a continuación? Bueno, pues que arreglas lo viejo, arreglas lo que está en mal estado. Reparas allí donde hay una grieta, donde hay un desconchón, donde se está cayendo la pintura. Pues por eso se llama reformadores, por eso se llama la Reforma protestante, porque estos hombres y mujeres trataron de coger la iglesia tal como estaba y arreglarla, reformarla. ¿Cómo? Volviendo atrás, mirando a la Biblia, tratando de hacer todo aquello que la Escritura decía, tratando de volver a tomar la imagen de lo que fue la primera iglesia, la iglesia de Hechos, porque a través del tiempo la iglesia se fue desfigurando, se fue confundiendo, llenando de tinieblas, de oscuridad. Y en el tiempo de Lutero, imagínate, hablamos del año 1517, ese tiempo la iglesia en plena Edad Media, ya acabando Edad Media, estaba fatal, había tocado fondo, estaba en lo peor, en el peor momento. Todos estos hombres que llamamos reformadores o pre-reformadores, si no perdieron la vida, la mayoría murieron como mártires, pero si no, todos perdieron mucho, posesiones, amigos, bienestar social y personal, y muchos, como hemos dicho, llegaron a perder la vida. Lutero escribió, y cito textualmente sus palabras: «Yo he nacido para la guerra y lucho contra todos los demonios. Mis libros son agresivos, belicosos, porque arranco de raíz las plantas venenosas del engaño». Estos reformadores aceptaron que vivían en medio de una guerra,
Cuando tú estás en medio de una guerra no puedes esperar que todo sea bonito, no puedes esperar que todo es fácil, que todo te va bien, que no hay problemas, que no hay tribulaciones. No, Lutero decía, mira, yo he nacido para la guerra. ¿Por qué? Porque él descubre la verdad y está dispuesto a defender la verdad. Y por lo tanto en ese momento se le van a volver en contra todo el mundo de la oscuridad, de las tinieblas. Como él decía, lucho contra los demonios. Si tú pretendes defender la verdad, estás en mitad de un campo de batalla. Pero eso no tiene que asustarte, porque tienes de tu parte al vencedor, al Rey de Reyes, el Creador, el Todopoderoso. Si no fuese todopoderoso, pues podrías tener miedo, porque dices, bueno, ¿podrá? ¿No podrá? Pero la palabra todopoderoso se entiende, ¿no? El omnipotente. Para Dios no hay nada difícil, para Dios no hay nada imposible. Lutero nació el 10 de noviembre, estamos a 18 de noviembre, así que pues hace 8 días atrás, un día como hoy, nació Lutero en el año 1483 en Eisleben, en Alemania. Y murió el 18 de febrero de 1546. Si no me fallan las cuentas, eso suma una edad de 63 años. Lutero vivió 63 años y murió. Y su casa sigue en pie. Hay un busto, hay una estatua de Lutero con una inscripción que dice, la inscripción textualmente dice, la palabra de Dios fue la palabra de Dios fue la enseñanza de Martín Lutero. Qué buena frase, se podían haber puesto muchas cosas, ¿no? Aquí vivió un gran hombre que no sé qué. No, pero si, no sea tú, pero si tuvieran que decir algo de mí cuando ya haya muerto, me gustaría que dijesen así como de Lutero. Aquí vivió un hombre que predicó la palabra de Dios. ¡Buah! ¡Qué título! No, yo no espero otra cosa. Nos gustaría tanto que pudieran decir, este era un predicador de la palabra de Dios. Este predicaba la palabra de Dios. Porque escúchame bien, no hay honor más grande, no hay posición más grande que ser un heraldo de Cristo, de ser aquel que está preparando la segunda venida de Cristo con la predicación. Tú puedes ser esa persona, porque todos nosotros hemos sido llamados a predicar a Jesús, y no hay un honor más grande. Puede ser que el mundo admire más al cantante de moda, al grupo musical cristiano de moda, y tienen que llevar guardaespaldas, y la gente quiere hacerse selfies y tener su autógrafo, y van a sus conciertos y gritan y hasta se desmayan de verles, ¿no? Sí, claro, para el mundo puede ser que exalten más a unas personas, pero tienes que ver qué es lo que piensa Dios de todo eso. Ayer en el seminario bíblico de fe, que estamos estudiando los evangelios, y estábamos precisamente mirando en el evangelio de Mateo, capítulo 3 en adelante, y ahí está la llegada del heraldo, el que preparó el camino de Jesús, Juan el Bautista, ¿no? Y estábamos viendo pues lo que dijo Jesús de él. Jesús dijo, mira, no se ha levantado un profeta más grande, de los nacidos de mujer no se ha levantado otro más grande que Juan el Bautista. Para los judíos, el profeta más grande es Moisés. Y seguramente para los cristianos también. Si yo te preguntase del Antiguo Testamento, ¿cuál crees que es el profeta más grande? Yo creo que sin duda la mayoría dirían Moisés, por lo que hizo. Escribió los 5 libros de la Biblia primeros, el Pentateuco, la Torá, para los judíos. Liberó y condujo a un pueblo de más de 2 millones de personas durante 40 años por el desierto. Dios le hablaba cara a cara. Dividió el Mar Rojo, pasó el Mar Rojo en seco, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando vivía Moisés, si tú le preguntas a Moisés cuando estaba allí cuidando las ovejas de Jetro, y Dios le llama, si tú le preguntas, ¿sabes cómo se veía él? Se veía un inútil. Se miraba y decía, no, yo no sirvo para eso. Señor, te has equivocado, yo no puedo ir a Egipto a decirle al faraón, deja ir a este pueblo. Ni el pueblo me va a reconocer, ni faraón me va a hacer caso, ni tengo fuerzas, ni sé hablar. Moisés no se veía como un gran profeta, nunca se vio así. Pero ahí está la historia, ¿verdad?
Bueno, y si tuviésemos que decir grandes profetas de la Biblia, Isaías, Ezequiel, Elías, uy, no nos olvidemos de Elías, claro, etcétera, etcétera. Pero Jesús de pronto dice, mira, no se ha levantado un profeta más grande de los de nacidos de mujer que Juan el Bautista. ¿Y qué hizo Juan el Bautista? Abrió mares, movió montañas, hizo que descendiese fuego del cielo, resucitó muertos. No, predicó la palabra de Dios, hizo lo que Dios le dijo que hiciese. Bueno, esa es la manera en la que ve Dios las cosas. No hay un honor más grande en este mundo que ser un predicador de Jesucristo. Así que tú decides, ¿quieres ser un cantante famoso cristiano? ¿Quieres ser un showman de estos que tienen miles de seguidores en internet porque predican divertidísimo? ¿O quieres ser un predicador de la palabra, aunque no seas tan famoso, aunque sean pocos los que estén dispuestos a escuchar lo que Dios quiere decir a través de ti? Los padres de de Lutero, de Martín Lutero, se llamaban Juan y Margarita. Era un matrimonio, eran unos padres que amaban a Dios, pero también eran duros con él. Le aplicaban gran disciplina y le exigían mucho. Eso puede tener su parte positiva y su parte negativa. En cualquier caso, Dios usó todo lo que fue la vida de Lutero para que se convirtiese en ese hombre adecuado en ese momento determinado para la causa que Dios tenía preparada. En el año 1501 fue a la universidad y allí se encontró con la Biblia, una Vulgata latina de una edición de Jerónimo que estaba escrita en latín. Y entonces él empezó a leer la Biblia. Fue la primera vez que él la empieza a leer cuando fue a la universidad. Y dice que se quedó maravillado. Se quedó realmente impresionado por la Biblia. Él, de padres cristianos, muy devotos, amantes de Dios, fue educado en el temor de Dios. Así que él empieza a estudiar y tiene en cuenta pues la fe y enfoca su vida de una manera religiosa. Pero nunca había leído la Biblia hasta su juventud. Y cuando lee la Biblia se quedó impresionado, maravillado. Dice un biógrafo suyo que se conmovió tanto que tomó la Biblia en su pecho y la apretó con fuerza. O sea, pensó que esto es un tesoro, ¿cómo no lo había descubierto antes? Y dice que desde ese día no pudo dejar de leerla y de estudiarla. Cada día tenía más y más hambre de la Biblia. Puedo decir que cada día yo me reúno con hermanos y hermanas que tienen hambre por la palabra. Porque si no, yo no me explico que estéis ahí todos los días, año tras año, porque ahora ya vamos a ir contando hacia atrás, la cuenta atrás ya está en marcha, en marzo haremos 4 años. Que cada día sin falta, aunque como hoy vengamos de otras actividades, pero antes de irnos a dormir tenemos que estudiar de la Biblia, de las cosas de Dios, ¿verdad? Bueno, pues no sé si como Lutero, si más, si menos, pero ahí hay hombres y mujeres con hambre de la palabra. Y te aseguro que si tú tomas a la palabra como lo hizo Lutero, como un tesoro para tu vida, si tú aprecias como lo que es la Biblia, la palabra de Dios, sin duda Dios va a hacer cosas contigo. No dudes ni por un momento que eso va a ser así. Dice que muchos pasajes fueron los que le impresionaron a Lutero, ¿no? Toda la palabra le estaba conmoviendo y llenando de emoción. Leía y devoraba libro tras libro, texto tras texto. Realmente se enamoró de la Biblia. Cuando descubres al Dios de la Biblia, quedas muy impresionado, muy tocado, porque como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y uno de los textos que él dijo que le impresionó realmente fue la dedicación de Samuel. Su madre Ana dedicó a Samuel, a su hijo, lo dedicó al Señor. Y eso dice que a Lutero, cuando leyó ese pasaje,
dice que le impresionó muchísimo. Dice que se quedó realmente porque pensó, vaya, una mujer estéril que no podía tener hijos, ¿tiene un hijo tan deseado, era estéril. ¿Y qué hizo? Dedicarlo al Señor. Y, y de la manera en que lo hizo, ¿no? Y lo que dijo. Entonces él está mencionando la oración de Ana, que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 2, cuando dice allí, Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará su poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Bueno, impresionante, ¿no? Ese canto, sin duda inspiración divina. El Espíritu Santo usó la emoción de esa madre, dedicando a su hijo para que toda su vida sea un siervo de Dios. Y bueno, pues ahí tenemos uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, Samuel. Y todo empezó con su mamá, Ana. No empezó en él, sino que empezó ya antes. Su madre lo dedicó desde que él era pequeño a Dios. Pues este fue uno de los pasajes que más impactaron a Lutero. Le impresionó y toda esta palabra le iba tocando, le iba golpeando, iba haciendo que él amase más y más cada día la palabra de Dios. En el año 1505 se graduó como doctor en filosofía. Y a él dice que una y otra vez le venía la misma pregunta. Él estaba ya conociendo la Biblia, estaba recibiéndola, creía en Dios, pero dice que siempre le asaltaba la misma pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para poder tener la seguridad de la salvación? Entonces se metió en un convento de los agustinos, una de las órdenes de estas que estamos estudiando, dominicos, franciscanos, agustinos es otra. Pues se metió a la orden de los agustinos en un convento el 17 de diciembre del año 1505. Tenía alrededor de 22 años cuando entró en este convento. Y él cuenta que dice que estaba haciendo un viaje del convento a otro lugar, y dice que estaba anocheciendo y se metió por un bosque, y dice que comenzó una tormenta tremenda de lluvia, de rayos, de viento, y dice que de pronto estaba aterrorizado en la oscuridad con una tormenta impresionante. Y entonces él dijo, Santa Ana, oró, ¿no?, a uno de los santos que él creía: Santa Ana, si me salvas, me meto a un convento. Y entonces él estaba de viaje así hacia el convento y llegó y se metió al convento. O sea, cumplió su promesa. Él entendió que Santa Ana lo salvó, ¿no?, de la tormenta. Bueno, él tenía muchas cosas que aprender, sin duda. Él había sido educado y formado según la Iglesia en ese tiempo, y fue gracias a leer la Biblia que fue recibiendo la luz y empezó a darse cuenta de aquellas cosas que estaban equivocadas, que estaban torcidas.
Su padre quería que él estudiase leyes, quería que fuese una persona de leyes, pero él decidió enfocar su vida en el aspecto religioso y tenía muchas inquietudes, tenía muchas cargas. Cuenta que una vez, esto está ahí en sus memorias, ¿no? Es de sus biógrafos, dice que una vez estuvo 11 horas confesándose a un sacerdote. O sea, ¿qué cuentas durante 11 horas confesándote? O sea, de tremendo. Yo no quiero imaginarme el sacerdote que le estaba escuchando en confesión. No quiero imaginarme cómo estaba ese hombre, ¿no? Porque yo creo que dormiría. Como está en la casetita esta oscura, que el que está ahí hablando y confesando no ve al que está dentro. Pues yo creo que después de 11 horas se durmió, se echó ahí un sueño, salió a merendar, volvió. Digo yo, no se me estoy imaginando. Bueno, pues él practicaba todas estas cosas, la confesión, también dice que practicaba la flagelación, se flagelaba con látigos, se hacía daño porque tenía todas esas inquietudes e incluso pues hacía largos ayunos. ¿Por qué hacía todo eso? Porque buscaba a Dios desde su propio conocimiento. Desde lo que él había aprendido, pues trataba de encontrar a Dios en estas cosas. Y ahí, en el convento donde estaba, había una Biblia. Dice que esa Biblia estaba asegurada con una cadena para que cualquiera no pudiera venir aquí y estudiarla y leerla. Así que su primer contacto con la Biblia fue en la universidad. Ahí quedó enamorado de la Biblia y cuando llegó al convento y tuvo a su alcance otra vez la Biblia, bueno, pues dice que cada día la leía, la estudiaba, la meditaba y poco a poco la Biblia le iba otorgando esa luz para darse cuenta de lo que era un error y de lo que era la verdad. En el año 1507 fue ordenado como sacerdote. Y un monje le dijo, en una ocasión, ¿para qué lees tanto la Biblia? O sea, tú fíjate qué pregunta, ¿no? De un monje. O sea, él está en un convento, él ha sido ordenado sacerdote y los otros religiosos no entienden. Siempre estaba con la Biblia Lutero, siempre leyendo la Biblia, siempre, y los otros no lo entendían. ¿Sabes que algunos no nos entienden a nosotros? Eso de que cada día tengamos que estar aquí estudiando la Biblia durante mínimo una hora. ¿Sabes que muchos dicen, y oye, ¿para qué tanto? ¿Hace falta tanto? ¿Que un cristiano diga eso? ¿Que alguien que se supone que tiene fe cuestione que estés mucho rato estudiando la Biblia? Bueno, pues, según la Biblia, mucho es poco. Cuanto más la estudies, mejor. Cuando llevas, como nosotros, casi 4 años estudiando la Biblia todos los días, yo no sé vosotros, pero yo en ningún momento me planteo, bueno, ya está bien, ¿no? Tenemos que dejar de estudiarla tanto. No, ¿sabes qué? A veces me asalta la inquietud de que igual tendríamos que estudiarla más todavía. Cuanto más conoces de la Biblia, más cuenta te das de la necesidad de seguir devorándola, comiéndola, llenándote de ella, porque, como Pablo decía, es poder de Dios para salvación. Sin duda, la Biblia es poderosa para cambiarnos, para transformarnos totalmente. Así que, ¿para qué lees tanto la Biblia?, le dicen. ¿Y sabes lo que hicieron? Le escondieron la Biblia en el convento para que no la leyese. Y dice que les suplicaba, ¿dónde la habéis puesto? Y la buscaba. Dice que estuvo 5 semanas que casi no pudo ni dormir, porque le habían escondido la Biblia y no la podía leer. Y estuvo casi 5 semanas que no dormía por las noches. Dormía un poco y se despertaba sobresaltado pidiendo que le devolviesen la Biblia. Alguien que fue su tutor, era un doctor Staupitz, dice que le dijo, este tutor suyo le dijo, si lees la Biblia, encontrarás que la salvación es solamente por Cristo. Así le dijo su tutor. Tenía toda la razón, toda la verdad, porque eso es lo que la Biblia hace. Así que al final de unas semanas, pues él consiguió otra vez recuperar la Biblia y continuó estudiándola, leyéndola, y llegó al Nuevo Testamento y le impactó de una forma muy especial las epístolas de Pablo, especialmente Romanos,
le causó una gran conmoción, porque si él se preguntaba una y otra vez cómo puedo llegar a ser salvo, cuando llegó a las cartas del Pablo, ahí encontró la respuesta definitiva a sus interrogantes. En Romanos, en la epístola a los Romanos, ahí tenía la respuesta clarísima a la gran pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? Él leyó justo lo que yo os estaba citando antes de memoria. Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que cuando cuando Lutero descubre las cartas de Pablo, descubre Romanos, lee Romanos y está ahí leyendo que todos han pecado, todos están destituidos de Dios, pero si crees en Cristo eres salvo. Cuando dice ahí que no es por obras, sino por fe, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por fe, y ahora Lutero está encontrando el gozo que tanto buscaba. Ahora está encontrando el camino a la salvación. Lee Gálatas 2:16, por ejemplo, cuando dice ahí, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y claro, Lutero leía esto y veía lo que la Iglesia decía, lo que la Iglesia hacía, y entonces decía, no, entonces, ¿por qué la Iglesia hace eso? ¿Por qué la autoridad eclesiástica, el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, por qué viven de esa manera? ¿Por qué cargan a los feligreses con las pesadas cargas de las obras cuando dice ahí que nadie se va a salvar por las obras? Mucho menos pagando indulgencias, dinero a la Iglesia. Entonces, Lutero descubre el camino de la salvación. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. No hay otra manera, no hay otra forma. Uno de sus estudiantes, un fraile que estudiaba con Lutero, dijo, y voy a citar textualmente lo que dijo este estudiante, un fraile que estudiaba con Lutero. Él dijo, este Lutero va a confundir a los teólogos de la Iglesia, porque su doctrina y su predicación es nueva, y va a reformar la Iglesia porque su enseñanza se apoya totalmente en la Biblia y nadie va a poder en contra de él. Claro, mira, sin saber estaba profetizando lo que iba a pasar con Lutero. Pero él dijo una gran verdad, nadie va a poder contra él. ¿Por qué? Porque está predicando fundamentándose totalmente en la Biblia. Y cualquiera que predique la Biblia, nadie podrá contra él, porque la palabra de Dios es poder. Invitado por su tutor, fue a predicar a una capilla. Y así pues comenzó una larga carrera como predicador. Hasta el punto que fue nombrado predicador de la mayor iglesia de Wittenberg. Ahí se convirtió en el predicador principal de una gran iglesia, de la iglesia más grande. Fue invitado a Roma por el Papa Julio II, y cuando él visitó Roma, el Vaticano, y vio la corrupción que había en Roma, bueno, se quedó totalmente hundido. Fue invitado para participar en una misa. Y las escaleras, cuando él subía las escaleras, dice que miraba y veía los que entraban, los que salían, y dice que él veía tanta corrupción y tanto vicio y tanta carnalidad, tantos pecados, y el derroche de riquezas y todo. Dice que se quedó totalmente impresionado. Y dice que mientras subía las escaleras, dice que no paraban de sonar en su cabeza las palabras que hemos citado, que él leyó en Romanos, en Gálatas: el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá.
la palabra de Dios estaba haciendo mella en él. El Espíritu Santo lo estaba usando para que él pudiese seguir divulgando la verdad de las Escrituras. En el año 1512 obtuvo su doctorado en teología y en el juramento, él con sus propias palabras, cuando obtuvo el doctorado, él dijo, cito textualmente: «Juro defender la verdad del Evangelio con todas mis fuerzas. Prometo ser fiel y puro a las Escrituras y a Dios. Defenderé la verdad de la palabra de Dios y por escrito y por hablado contra todos los falsos maestros». Ese fue su juramento, su promesa. El Papa León X quería acabar la Basílica de San Pedro del Vaticano, Ciudad del Vaticano, pero para eso le hacía falta dinero. Así que una buena forma de conseguir dinero eran las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias son una tarifa para poder pecar libremente. ¿Quieres pecar pero asegurarte el cielo? Si tienes dudas, quieres sacar a alguien, algún familiar tuyo que a lo mejor está en el purgatorio, quieres sacarlo del purgatorio? Paga dinero. Incluso se establecieron unas tarifas. A ver qué te parece esto. Mira, si cometías adulterio, pagabas 6 monedas y quedabas limpio de tu pecado. Si cometías un asesinato, matabas a una persona, pagabas 10 monedas, quedabas libre de tu pecado. O sea, tú piensa en esto. O sea, ahí era dar libertad a que todos pequen y hagan lo que quieran. Esta noche yo creo que me voy a ir con una prostituta. Espera, que paso primero por la iglesia, le pago al sacerdote las 6 monedas y ya nos podemos ir a cometer adulterio y fornicación y todo eso. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Lutero veía todo esto y se quedaba atónito. Decía, ¿cómo puede ser? Estos no creen, estos no son salvos, no creen en Dios. O sea, él estaba horrorizado con lo que veía que había en la iglesia. Yo intento ponerme en el lugar de Lutero, que tú vives todo eso, creces con la ilusión, con la fe, las ganas de servir y conocer a Dios, descubres la Biblia y después empiezas a ver todo eso en la iglesia. ¿Y cómo te quedas? Piensas, pero ¿esto qué es? ¿Dónde está la iglesia de Cristo? ¿Dónde están los verdaderos hijos de Dios? Miraba y no había ninguno. O sea, era muy duro encontrarse en una situación así. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice: «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructivas, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se aparta y su perdición no se duerme». Hay muchos textos en el Nuevo Testamento que advierten de esos falsos maestros que habían salido, pero que sobre todo con el tiempo iban a salir dentro de la iglesia. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. «También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita». Y todo esto fue lo que llevó a Lutero a escribir 95 tesis que denunciaban las mentiras de la Iglesia, apoyándose en la verdad de la palabra, y cogió esas 95 tesis escritas de su puño y letra y las clavó en la puerta
de la capilla de Wittenberg, allí donde él había sido nombrado predicador, la mayor iglesia de ese lugar. ¿Qué te parece? Eso era una declaración firmada por él mismo, era una declaración de guerra contra el Papa y contra la iglesia. Fue muy valiente Lutero. Como todos estos otros hombres de los que hemos estado hablando, Wycliffe, Huss, Baldo, todos estos, porque no pensaron en su propia seguridad y el riesgo que corrían, sino que se dieron cuenta de que no podían quedarse callados, tenían que denunciar la mentira predicando la verdad. Los últimos años de su vida luchó contra una serie de dolencias. Te quiero decir esto porque entiendas que servir a Dios y dar tu vida por Dios no te va a impedir enfrentar problemas, dificultades, tribulaciones. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis tribulación, tendréis aflicciones, vais a sufrir, Satanás os va a zarandear, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Lutero experimentó eso en su propia carne. Hablamos de Lutero como un héroe, ¿no? El reformador, pero no siempre fue fácil para él y tuvo sus luchas espirituales y sus grandes dilemas y sus momentos de soledad, como tantos otros, ¿no? Los últimos años, 6 años de su vida, luchó contra una serie de dolencias físicas, de enfermedades. Además tuvo que enfrentar la muerte de su hija Magdalena. En el año 1942, su hija Magdalena, jovencísima, murió y esto le afectó muchísimo. Y él sigue escribiendo libros, sigue predicando el Evangelio, pero se nota que en estos años de grandes tribulaciones se vio afectado y cambió también un poco su estilo. O sea, se enfocó más, en lugar de seguir predicando tanto a Cristo, se enfocó en otros temas. Por ejemplo, escribió un libro que se titulaba Jesucristo fue judío por nacimiento, y escribió otro libro que se titulaba Sobre los judíos y sus mentiras. Entonces, bueno, ahí él seguía adelante, pero perdió chispa, perdió enfoque, perdió algunas cosas, ¿no? Sus últimos días escribió otro libro, otro escrito que se titulaba Contra el pontificado de Roma instituido por el diablo. Vaya título, ¿no? Contra el pontificado, contra el Papa, contra el pontificado de Roma instituido por el diablo. Pero a pesar de todo, de los problemas, de las tribulaciones, de las dificultades, siguió predicando hasta su muerte, hasta que él murió. Continuó como profesor en la Universidad de Wittenberg hasta el final de sus días. Al terminar su última clase, cuando él ya falleció, hasta el último día él estuvo dando clase. Y el día que él iba a morir, él terminó su clase como siempre. Y al terminar su clase, algunos estudiantes dijeron que le escucharon decir: estoy cansado, estoy débil, no puedo más. Algunos dijeron que escucharon esas palabras de la que fue su última clase en la Universidad de Wittenberg. En su lecho de muerte, Lutero dijo, cito sus palabras del 18 de febrero de 1546, él dijo: en tus manos dejo mi espíritu, tú me has salvado, Señor, mi fiel Dios. Y esas dice que fueron sus últimas palabras. Murió de una enfermedad, de la enfermedad de Meniere, y dicen que esa enfermedad le causaba un fuerte dolor en el pecho, y dice que así murió, con un fuerte dolor en el pecho, pero confesando su fe en Jesucristo. En tus manos dejo mi espíritu, tú me has salvado, Señor, mi fiel Dios. Y esa muy resumida, muy resumida es la historia de Lutero. Hay una película que se llama así, Martín Lutero, que seguramente está en YouTube porque es una película que tiene bastantes años y es interesante verla. Es de este actor, ahí ahora no me sale lo tengo en la punta de la lengua el nombre, alguno igual lo sabéis y lo podéis escribir en el chat en directo.
Estoy ahí a punto de que me salga, pero bueno, es igual. En próximos estudios de historia de la Iglesia vamos a seguir. Hoy me fui ahí al siglo XVI, con Lutero ya, pero estamos por ahí, todavía andamos siglo XIV, XV, vamos a ir viendo algunos de estos personajes, otro día podemos hablar de Calvino y de otros de los reformadores, porque hay, para muchos Lutero, Calvino, ya está, ¿no? Hubo más, y vamos a ir viendo más cosas porque nos quedan muchas partes apasionantes en este estudio de la historia de la Iglesia que espero que sea de edificación para todos. Pero voy a terminar por hoy, porque empecemos el estudio en el sábado y ya estamos en domingo. Aquí en España son las 12:15 de la noche y ya hoy domingo a las 11 de la mañana tenemos el culto dominical. Así que os voy a despedir para que podáis iros a descansar los que estáis aquí en España, los que estáis en otros países, pues aún nos quedan un poco más del día, pero nos despedimos por hoy. Mañana domingo nos vemos, hoy domingo nos vemos a las 11 de la mañana para alabar a Dios, para predicar su palabra y por la noche, si Dios nos lo permite, pues iremos a Apocalipsis nuevamente. Miguel Torres dice, jeje, 2 días de estudio. Vaya, empecemos el sábado y hemos terminado el domingo. Muy bien, ese Ralph Fiennes es el actor. Me quería salir el apellido Fiennes y no me salía, ese es. Hermanos, que Dios os bendiga, que Dios os guarde y hasta mañana, si Dios quiere.